El día de hoy nos encontramos con... El profesor Darwin Guerrero. Muy bien. Profesor, ¿usted cree que la ética puede cambiar el mundo y por qué? Interesante pregunta. Bueno, voy a hablar en términos, se puede hablar de dos formas. Palabras técnicas, un ejemplo, o tal vez hablar desde un punto de vista un poco filosófico o espiritual. Voy a usar una expresión o un ejemplo técnico, digamos, práctico quiero decir, digamos de la vida académica. Por ejemplo, yo en mi particular caso como profesor, por ejemplo, he vivido diversas situaciones, ¿no? Con los estudiantes y todo eso. Por ejemplo, en el ambiente académico, supongamos que se construyen 3, 4 grupos de estudiantes para exponer diversos temas. Y supongamos que en ese grupo, ¿no?, uno de ellos falta. A mí no me parece ético que porque un estudiante faltó, todo el grupo sea perjudicado. Considero que está bien, son un grupo, pueden conversar, pueden reunirse, pueden estudiar, pero siento que cada uno, digamos así, si tiene el coraje de decidir algo, entonces tiene que tener el coraje para enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Entonces, si uno decide faltar, entonces él tiene que enfrentar las consecuencias de su decisión. Entonces, el afectado sería el estudiante y no el grupo. Digamos, un ejemplo práctico en el contexto de la ética. Y creo que esos pequeños detalles en el ambiente académico pueden ser semilla para algo más. Otro detalle. Recuerdo que una vez un estudiante, yo les había dicho, no, tú sales a exponer, tú te expresas, en casa puedes prepararte de todas las formas que quieras, libros, IA, YouTube, etc. Pero aquí, al momento que estás en clase, pues vas a compartir tu sentir, todo lo que has interiorizado. Entonces, obviamente, con esto estoy diciendo que usar un papelito al momento de hacer un ejercicio, no, tienes que hacerlo en vivo. Entonces, ¿cuál es el punto? Una vez un estudiante expuso, pero todo el mundo se dio cuenta que él estaba exponiendo, pero ayudándose con un papelito. No estaba haciendo él, no estaba compartiendo su interiorización o lo que había interiorizado en relación al estudio, sino estaba guiándose de un papelito. Entonces, en mi criterio como profesor, yo le dije así: ¿usted quiere saber su nota después, cuando yo lo publique en el grupo de WhatsApp? Lo envío al delegado y él lo envía al grupo. ¿O usted quiere saber ahora? ¿Qué elige usted? Entonces, él eligió saber ahora. Yo le dije así: bueno, entonces usted ganó experiencia, ¿no? ¿Qué significa? O sea, yo simplemente dije eso. Luego, ¿usted quiere saber por qué ganó experiencia? O sea, para dar un contexto a mis explicaciones. Usualmente yo no le digo a un estudiante, lo hiciste mal, no, sino digo, por ejemplo, uso una expresión diferente, como por ejemplo su compañerito, bueno, lo expresó con otras teorías, o por ejemplo fue un visionario, y bueno, digamos así, o sea, lo expreso así porque no estoy interesado en decirle que lo hizo mal. Entonces, ¿qué digo después? Ganó experiencia. O sea, en el menor de los casos, gana experiencia. Pero no uso palabras, digamos así, como que mi contexto no va en una dirección de humillar al estudiante. No. Bueno, pero ¿cuál es el tema? El estudiante dijo: sí, quiero saber por qué gané experiencia. Yo le dije: bueno, entonces como usted quiere saber, ok, entonces usted me está autorizando para decir, bueno, usted expuso, pero tenía una guía, no estaba exponiendo de lo que, como habíamos coordinado, ¿no? Él dijo: sí, pero ese pequeño detalle, me acuerdo que en el examen yo había dejado una pregunta libre. Dije: no, esta pregunta es libre, puedes escribir. O sea, yo le dije así, no, en la última pregunta libre: cuando hayas terminado todas las preguntas o no sabes qué más hacer, si quieres, puedes darle el final que quieras a esta aventura llamada examen de medio curso. Es decir, puede ser una experiencia creativa, haciendo un dibujo, o puedes contarme o escribir algo libremente. Y él escribió: me gustó no sentirme juzgado. Me sentí que, aparte que yo no me había portado bien, dijo el estudiante, ¿no? Pero yo me sentí bien y sentí que gané realmente experiencia. Entonces, hay pequeños detalles que siembran en el estudiante algo que permite una transformación en el estudiante. Entonces,
respondiendo a tu pregunta, si cambia el mundo, bueno, la mejor forma de querer, o sea, para querer cambiar el mundo, el primer paso fundamental es tu cambio interno, tu transformación interna. Lo digo de otra forma, para poder tocar el corazón de otras personas, primero tienes que haber tocado tu propio corazón, y eso no es tan fácil. Hay muchas cosas, hay enfrentarse a uno mismo, ser consciente que a veces somos invasivos, que somos injustos, o que fuimos crueles, darse cuenta de eso al principio y pulir esos detalles, surge toda una transformación interna. Entonces, si uno puede transformarse internamente, puedes transformar tu entorno, y tu entorno es el mundo. Entonces, es algo entre comillas, tal vez pequeño, tal vez alguien no lo ve, es como la semilla es como los árboles del bambú, creo que es, durante 3, 4 años no lo ves crecer, las raíces están afundando, después nace, pero ¿entiendes? O sea, hay un tiempo de preparación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que una transformación interna puede generar un cambio mundial. De tu entorno vamos a ser más, digamos, coherentes, ¿no? Muy bien, buena respuesta, profesor, muy profundo. Bien, profesor, ahora para cerrar, quisiera hacerle la última pregunta, que en el mundo laboral actual, ¿cuál vale más? ¿Ser el profesional más inteligente o el más honesto? Para poder ser honesto con las personas, acá viene el punto de lo que quiero expresar, para poder ser honesto con las personas, primero tienes que ser honesto contigo mismo. Entonces, la calidad de persona es fundamental para mi punto de vista. ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, a veces un profesor ve a un estudiante que hace un trabajo honesto, de corazón. Me refiero, ¿en qué sentido de corazón? Sino hace un trabajo, estudia y hace lo que él puede. Y tal vez otros se copian, etcétera, pero a veces el profesor ve ese detalle y valora más ese detalle. Algo parecido en las empresas. Es más la persona. Primero es la persona. Obviamente, si es un profesional, está capacitado en cierto contexto. Tal vez no será excelente, pero creo que más que honestidad, yo diría una persona de buen corazón, ¿no? Porque una cosa es ser honesto, pero, o sea, una persona que solo su presencia te haga sentir bien, o a veces su silencio o su compañía, eso genera buenas conexiones, genera que las personas se sientan bien, un buen ambiente de trabajo, y profesionalmente la empresa, la institución comienza a crecer. Creo que en conjuntos, no tanto individualismo, sino un equipo, sentir un equipo. Entonces, que haya ese equipo, creo que es un muy buen comienzo para que una empresa o una universidad, ¿no? Por ejemplo, aquí el DACE es uno de los departamentos académicos, creo yo, según lo que he percibido, uno de los más unidos, ¿no? Con el profesor Benú, todos los profesores son bien unidos. Desde que yo llegué me han tratado muy bien, me he sentido muy bien, me dieron un pequeño espacio aquí, espectacular, tengo una vista fantástica, si quieres muéstrala a la universidad, ¿no? Entonces yo realmente solo tengo palabras de agradecimiento, ¿no? Para el DACE. El ambiente así laboral aquí es muy bueno, muy agradable, y creo que eso hace que de alguna forma el departamento crezca, ¿no? Profesionalmente hablando. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo diría que la base, todo profesional está de alguna forma capacitado, pero el que sea de una persona así con sabiduría de vida, creo que esa es la expresión que quiero usar, particularmente buena persona o honesto particularmente, pero con sabiduría de vida, eso sí puede generar una transformación, ¿no? Puede permitir que las demás personas florezcan. Es decir, una persona cuando comprende que no tiene que apagar la luz de los demás para hacer brillar su propia luz, por ahí es un buen camino. Comprende que no tiene que hacer eso. Comprende que es lindo que todos brillen. Y así la luz de cada uno de ellos hace que todo sea pues una iluminación total, o en otras palabras, un crecimiento profesional muy bueno. La calidad de ser humano es muy importante en una empresa. Eso hace que te sientas bien trabajar con esa persona. Hace que tú te sientas, es más, surge la empatía,
Y la empatía es algo la empatía real, ¿no? De compartir algo, pero no con la intención de recibir algo, simplemente compartirlo, por el simple gusto de compartirlo, o a veces escuchar a alguien, realmente escuchar, es mágico, ¿no? Bueno, ok, jovencitos. Muy bien, profesor. Muchas gracias, Jorge. Le damos las gracias por darnos esa entrevista, este pequeño tiempo. Muchas Ok, gracias. jovencito, muy bien. Que le vaya bien, muy bien.